cuando morir es ganancia. ¿Sí sabe quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. Ahora, él lo dijo por algo. ¿Tenía alguna convicción? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos tener la misma convicción de que mejor es estar con el Señor que estar aquí y que morir es ganancia? ¿Usted qué cree? ¿Sí lo cree? Si ahorita el Señor dijera, te vas conmigo ya, o ahorita, ¿qué le dice? Señor, mi hermano, este es un acto soberano de Dios, pero lo que el Señor está buscando en nosotros es precisamente convicciones, ¿verdad? Hay quien, aunque de repente diga, no, sí, amén, y lo mejor es irme con él, pero espérame tantito, ¿verdad? Dejé los frijoles, está el partido de, quiero ver crecer a mi nieto, quiero conocer o sea, ¿y usted cree que eso es malo? No, somos seres humanos y es lo que conocemos. Pero finalmente es al Señor al que le corresponde decidir esto. Y por eso vamos a estudiar un poco al respecto. Filipenses 1:21 es donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos un poquito a ver algunos aspectos que nos orienten sobre este tema, que yo sé le va pues a quitar muchas dudas. Vamos a tomar algunos asuntos teológicos muy importantes que también pueden esclarecer muchas cosas. Así que vayamos a la palabra. Mire, hay una condición natural en el hombre, y me estoy refiriendo a toda persona, cualquier persona, y esa condición es el temor a perder algo. Ahora, el temor a perder algo es cuando esto que tú puedes perder significa algo para ti. Es algo que aprecias, que amas, a lo que estás ligado. Y todos tenemos ese sentimiento de identidad con algo que nos hace apreciarlo de manera especial. Pero hay un punto, de todo lo que tú llegas a apreciar, lo que menos deseas perder es la vida. Porque se puede perder algo material, se puede tener una pérdida incluso de una persona, pero finalmente forma parte quizás del proceso de tu vida. Pero perder la vida es algo que para todos es una situación difícil de entender. Entonces, ¿cómo llegar a comprender cuándo morir es ganancia? Y la Escritura es muy clara en mostrar cómo nuestra condición como seres humanos, nuestra condición espiritual, moral, física, es muy vulnerable. Eso es algo que tenemos que comprender. Igualmente, de entender el mundo caído en que vivimos. Y por esa causa, por nuestra condición y el mundo en que vivimos, pues somos propensos a sufrir aflicciones y también a morir. O sea, de eso no nos escapamos ninguno. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Aunque duela, y es aunque seamos cristianos. Aquí esa doctrina de que porque somos cristianos nada nos va a pasar no existe. De hecho, no existe en la Biblia. Pero bueno, la Biblia también enfatiza algo: el propósito de Dios para el hombre, que le permita no solamente tener la esperanza de una nueva vida, esa nueva vida la tenemos en Cristo, aquí en la tierra, también el propósito o la certeza del destino eterno al que tenemos acceso. Sin embargo, cuando se desconoce o se menosprecia la gracia, la provisión de Dios, al no haber esperanza ni seguridad de lo que habrá de venir después de la muerte física, bueno, ese sentimiento de pérdida ha hecho que el hombre intente por cualquier medio hacer algo para asegurar una eternidad o su eternidad, pero conforme a su conveniencia, a sus pensamientos. Estoy hablando de quien no conoce al Señor. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, sigo usando la versión de Reina Valera actualizada, dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen. ¿Los que qué? Duermen. Tenga presente esa palabra. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Pues los que no conocen al Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que comprender? Que Dios es soberano, que su voluntad es perfecta. Y de ahí aceptar y también admitir la fragilidad, la debilidad y vulnerabilidad de nuestro cuerpo. ¿Quién se enferma? Todos. Quizás alguno esté enfermo, alguna enfermedad crónica, algo que tenga que ver ya con el tiempo. ¿Sabe usted que con el tiempo ya hay ciertas sustancias que nuestro cuerpo no produce y hay que estarle ayudando? Bueno, entonces esa vulnerabilidad está escrita. Mire, el Salmo 95 lo que dice: nos arrebatas como una violenta corriente, somos etéreos como un sueño, somos como la hierba que crece en la mañana, por la mañana crecemos y florecemos. Aquí hay muchas florecitas que están creciendo, que están floreciendo, hasta se pueden oler bien, bueno, algunos, ¿verdad? Dice, y por la tarde se nos corta y nos secamos. Esa es la parte que no nos gusta mucho. Salmo 103:15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. O sea, llegará un momento en que, ¿sabe qué? Nada de nada. Hasta, en ocasiones hasta ni el recuerdo. Por tanto, tenemos que entender algo. La muerte es una realidad inevitable, ¿verdad que sí? Y es algo con lo que el hombre ha tenido que convivir desde el principio de su existencia, porque de todo lo creado no hay nada ni nadie que sea eterno. Yo le pregunto, ¿alguien de aquí quiere ser eterno? Imagínese qué terrible, ¿no? Si no nos aguantamos unos días. Pero no obstante a ello, el hombre siempre le ha sido difícil aceptar que desde su nacimiento, debido a su naturaleza, condición vulnerable, pues se enferma, se desgasta, se deteriora, envejece y finalmente de manera irremediable habrá de morir. Todo esto así como que de repente dices, híjole, ¿esa es mi realidad? Sí, es tu realidad, es la mía también. Además hay algo bien importante. La muerte no hace acepción de personas, así como algunos. No, la muerte es pareja. No hay raza, ni edad, nivel económico, social, académico, espiritual. Así que ricos, pobres, sanos, enfermos, creyentes, ateos, jóvenes, viejos, fuertes, débiles, a todos nos llegará ese momento. Y acaso, y quizás algunos ni siquiera llegan a viejos, ¿verdad? Y por esa misma razón, aunque desde siempre pues el hombre ha buscado la manera de cómo alargar sus días, porque vaya que el hombre siempre busca la manera de alargarlos hasta para verse bien, así como para engañar al mundo de que ya no hay arruguitas, ciertas cosas que nos delatan, ¿verdad? Pues tenemos que vivir con la realidad que tanto la vejez como la muerte habrá de llegar en cualquier instante, inesperadamente y en ocasiones de manera inimaginable. Nada más vea su entorno, vea las noticias. O quizás alguno haya pasado por alguna experiencia así, de que hoy viste a una persona y mañana ya no estuvo. Por eso, mis hermanos, es muy fácil asociar la muerte a una sola palabra. Un diagnóstico, una amenaza o la noticia de un accidente. De repente recibes un diagnóstico de una enfermedad que sabes que es grave y inmediatamente dices, ya me voy a morir o ya se va a morir. Cuando el Señor es el que tiene la última palabra, sí lo sabes, ¿no? Recibes una amenaza que ahora es bien común, de muchas maneras, y dices, ya me van a levantar, ya me va a pasar algo. Fíjate que hubo un accidente en la carretera y ahí estaba involucrado el carro de tu pariente, ya se murió. A lo mejor solamente se le ponchó la llanta.
Pero ¿a qué voy? Inmediatamente asociamos con la muerte, porque la palabra muerte, solo por su significado y lo que representa, pero para cada persona, en ocasiones basta una sola mención para que produzca esa sensación de temor, de tristeza, de pérdida, incertidumbre. Pero hay una cosa bien sorprendente, fíjese, no sé si para minimizar o para no darnos cuenta, pero a la muerte se le ha asociado a veces hasta de manera divertida con una calavera, con un esqueleto multifacético que lo visten como quieren, juegan con él, pero también se le ha tratado como un ser independiente que tiene poder, lo cual no es. Pero también, ¿sabe qué? En ocasiones hasta es digno de veneración para algunas personas, la muerte, cuando realmente la muerte para el hombre es una maldición que señala la transición de su estado físico de regreso al polvo y la condición de su destino espiritual. Es una transición. Y precisamente por eso la muerte ha generado muchas formas de pensamiento, incluso de hechos científicos, motivaciones de muchos científicos que en busca de la inmortalidad han pretendido descubrir el elixir de la vida eterna. Si se fueran a la Biblia, la descubrirían de inmediato. No tendrían que buscar más. Pero al desechar el consejo de Dios, pues la ciencia sostiene que el hombre forma parte de un proceso evolutivo, biológico, en el cual solo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí le enseñaron eso? Así como cualquier ser vivo sobre la tierra, una bacteria, un animal, una planta, así es como la ciencia nos considera. Y por esa causa también la ignorancia, la incertidumbre, desde tiempos inmemoriales, pues en cada cultura la muerte ha sido el origen de gran cantidad de ceremonias, rituales, tradiciones religiosas, de acuerdo al culto que profesen o las deidades que veneren, donde precisamente por ese temor a lo desconocido, a la incertidumbre del destino eterno de quien muere, pues se destaca históricamente la forma en que se realizan las exequias fúnebres o los funerales. Por ejemplo, mire, vamos a ver algunos ejemplos. Los vikingos en la antigüedad celebraban un funeral que le llamaban entierro de barco. El cuerpo del difunto se colocaba en el casco de una barca, ahí lo enterraban, y con alguna de sus pertenencias, herramientas, armas. Pero si tenía esclavos, o sea, si era un hombre rico y tenía esclavos, los esclavos también previamente asesinados iban ahí. Luego la barca funeraria se incendiaba, se enviaba al mar para unir las llamas con el agua. A eso se le llamaba una celebración de despedida. Usted se va a asombrar de lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Los griegos, por ejemplo, a ellos se les colocaba una moneda en la boca, en ocasiones en los ojos, para pagar a un barquero mítico, ¿sí sabe cómo se llamaba él? Caronte, y poder pasar a la laguna, o sea, la laguna de Estigia, que era la que dividía hacia el inframundo. En ocasiones le colocaban en la tumba un pastel de miel para el cancerbero, un perro de 3 cabezas. Este perro guardaba la puerta del Averno o del Hades. Usted dice, ¿pero qué estaban pensando? Bueno, estaban pensando en darle chance a su muerto de algo más. A ellos se los ungía con perfume, los adornaban con flores, los pies los ponían en dirección a la puerta, las manos extendidas, todo tenía un significado. Para los egipcios la muerte no significaba el final de la existencia, sino una transición a una nueva forma de vida en el más allá. Por eso los momificaban. Y era un proceso que duraba a veces 60 días. Un proceso que usted ve hasta en la actualidad qué bien les funcionaba. Ellos consideraban que el alma necesitaba de un cuerpo preservado. ¿Para qué? Para la otra vida. Por eso también colocaban provisiones, textos del libro de los muertos que les servía para ser guiados en su travesía por el inframundo. ¿Cuál era el propósito? Protegerlo para garantizar su resurrección y asegurar su bienestar en la eternidad. Ahora dígame,
¿Qué hacemos con las costumbres tradicionales en México? Que hasta le han encontrado la manera de convivir con quienes ya partieron, ya vienen esos tiempos, por medio de prácticas con un alto grado de esoterismo, pero que se disfraza de cultura y de tradición. Se levantan altares de adoración a la muerte, veneración a los difuntos, propios y ajenos. Les dan incluso el título de mediadores para alcanzar el favor de Dios. Es que mi abuelita está en el Señor y abuelita, pídele a Dios que me vaya bien. Le están pidiendo a un muerto que no sabe ni siquiera dónde está. ¿Sabía usted que los santos canonizados es gente muerta? ¿Y a quién le están pidiendo? A gente muerta. Bueno, todo eso, mis hermanos, ¿es para qué? Pues para dar un poco de esperanza a quienes partieron. O creo que más bien la esperanza es para los que están aquí y piensan que con eso algo puede suceder. Por eso también la muerte ha sido fuente de inspiración artística, literaria, artesanal, cine, música, pero también una tendencia a la burla, a la irreverencia, al humor negro. ¿Cuántos chistes, cuentos, cosas acerca de la muerte usted conoce que se burla de la muerte? Bueno, todo esto también forma parte como de una manera como de protegerse, porque ¿cuántos que se habrán burlado de la muerte cuando ésta les acecha de manera personal o amenaza la vida de algún ser querido? De inmediato viene esa sensación de incertidumbre, de tristeza, una sensación anticipada de pérdida. Y cuando llega la muerte, todo se desborda. Los sentidos se enardecen, los sentimientos de culpa se exaltan, surgen preguntas incontestables, el clásico "si hubiera". Obviamente estoy hablando de quienes no conocen a Dios. Un hubiera que no existe. Si usted quiere hacer algo en vida con sus seres queridos, hágalo ya. No se espere a llevar unas flores. De ahí la diferencia de un creyente, un verdadero creyente, ante la presencia de la muerte, sea de manera personal o por partir un ser querido. Si tú estás consciente de en quién estás sostenido, cuando te llega la hora, ¿qué puedes decir? Señor, lo que les preguntaba al principio, si es tu voluntad, ¿verdad? Porque cuando se tiene esperanza, aunque haya tristeza y dolor, porque lo vamos a extrañar, la vamos a extrañar. Eso es inevitable, somos seres humanos, pero sabemos que solo se nos adelantó y que lo vamos a volver a ver. ¿Sí o no? No los veo muy gustosos, pero qué bueno, estamos atentos. De manera que por la forma tan diversa, tan repentina y tan frecuente como se presenta la muerte, al ser un acto soberano de Dios, porque la muerte no es independiente, es importante comprender lo que representa la pérdida de la vida física y sobre todo, qué es lo que sí podemos temer y a quién temer, pero no la muerte. En Lucas 12:4, si me acompaña, el Señor les dice esto a sus discípulos. Lucas 12:4 dice: mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Si alguien te agrede y te mata, ¿qué más te puede hacer? Pues ya te mató. Y si eres cristiano, pues hasta te mandó con el Señor. Bueno, él no, pero él no sabía, él simplemente te quería matar. Pero ya no puede hacer más, a eso voy. Dice, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. Ahora, de manera sorprendente, aunque ustedes no lo crean, hay quienes atribuyen ese poder a Satanás, al considerarlo así como el amo del averno, pero lo que no han aprendido, que la Biblia establece, es que Satanás es otro inquilino más del infierno, no es el dueño.
Entonces, ¿quién es el único que tiene el poder de quitar la vida y de enviar esa alma al infierno? Es Dios. A ese teman, a ese tengan respeto, porque tenemos que entender algo. La muerte física y espiritual jamás fueron parte del propósito de Dios para el hombre. Vaya conmigo a Génesis 2:16. Dice: y el Señor mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, provisión completa. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Ciertamente qué? Morirás. O sea, tienes esa circunstancia. Tú sí puedes morir si desobedeces este mandamiento. Mire, Dios tenía una relación perfecta con el hombre. El hombre tenía un acceso directo con Dios. ¡Qué maravilloso! Al hombre le dio todo lo necesario para estar bien. Un lugar hermoso, provisión segura, una mujer hermosa para cuidar, para amar, una vida para fructificar en todos los sentidos. Era la condición perfecta, ¿sí o no? ¿Quién quiere eso? Pues todos, pero ya no fue, pero va a ser. Al caer el pecado, por desobedecer, por menospreciar el único mandamiento que Dios les dio para probar su lealtad, su fidelidad y su obediencia, produjo una separación inmediata que le impidió permanecer en su presencia y seguir disfrutando de esa gracia. A eso se le llama muerte espiritual. Por eso, mis hermanos, la muerte no es parte de un proceso biológico, sino consecuencia de estar separados de Dios por el pecado que rompió la comunión perfecta que había entre el Creador y su creación. ¿Qué atrajo para sí el hombre? Corrupción, dolor, muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es para los que dicen: pero es que yo no hice nada. No, simplemente te traes la naturaleza. Toda persona nacida en esta tierra tiene esa naturaleza a causa de ese pecado. De manera que la muerte o separación llegó por el pecado. ¿Y eso qué significaría ya? Recibir toda su ira en el juicio final. O sea, todas estas son malas noticias. La buena noticia es que por la gracia de Dios, pues somos librados los que creemos en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Esa es la buena noticia. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida. Ahora, ¿se está refiriendo a qué vida? A la vida espiritual, mis hermanos. El Señor dijo en Juan 5:24, de cierto les digo, de cierto es un hebraísmo que significa esto es totalmente verdadero, sin lugar a dudas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que no, vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra muerte, del griego thanatos, se traduce como separación del alma. ¿Qué significa? En el momento que el cuerpo físico deja de funcionar, ¿cuándo deja de funcionar el cuerpo? Cuando no hay signos vitales. Respiración, latidos de corazón. Cuando el médico dice, pongan la hora, ¿verdad? En ese momento deja de funcionar para regresar al polvo. Esto es independiente de la manera como haya muerto. Finalmente, ¿todos en qué nos convertimos? En polvo. Pero la parte espiritual del hombre se separa. Dice Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado. Ahí nos está hablando de la creación del hombre. Y el espíritu volverá a Dios, que lo dio.
¿Quién nos dio el espíritu de vida? Dios. Significa que en ese instante que el cuerpo físico muere, el espíritu vuelve a Dios porque Él fue el que lo dio, pero el alma, que es eterna, continúa existiendo. Y esto puede ser en un estado consciente e inconsciente. Esto lo vamos a ver ahora porque hay diferentes posiciones doctrinales, pero lo que sí es que va a enfrentar un juicio divino que determinará su lugar y destino eternos. Ahora, esta separación temporal entre el cuerpo y el alma, que también lo identifica la Biblia como un sueño, hace rato les dije pongan atención en que dice los que duermen, ¿verdad? Bueno, solamente es un paso que habrá de culminar con la resurrección y la vida eterna. La vida eterna en el lugar donde le vaya a corresponder a esa persona. Ahora, hay diversas posturas en torno a esto. Una, que si el alma espera un tiempo en un estado inconsciente, esperando ser resucitado para el juicio final, o si de inmediato parte con el Señor a un lugar intermedio llamado paraíso, como pasó con lo que le dijo el Señor a ese hombre que fue crucificado con él. Pero mire, lo que sí debemos comprender es que la muerte física no representa el final absoluto para el alma de la persona. Eso es lo que nos debe interesar. Porque el alma en sí misma es la persona. Contiene nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, y por tanto va a ser consciente de su condición. ¿Se acuerda cuando murió Lázaro, el pordiosero, y el rico? Estaban en el seno de Abraham. ¿Quién? El pordiosero. ¿En dónde estaba el rico? En el Seol. ¿Estaba consciente de su situación? Sí. Padre Abraham, pídele a Lázaro que traiga cuando menos una gota de agua. Y le dijo, no puede pasar de aquí para allá, ni tú de allá para acá. Entonces manda a alguien para que no sufra lo que estoy sufriendo. Entonces hay conciencia, mi hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo profesamos nuestra fe. Después de la muerte física, el destino del alma es estar o en el reino de los cielos en la presencia de Dios, o en el infierno en condenación eterna. Y esto, pues por las decisiones que tomó en vida, lo que creyó. Así de sencillo. Esto nos lleva a algo, mis hermanos, la importancia de la predicación del Evangelio de manera completa, justa y transparente, para no engañar a tanta gente que cree que es nacida de nueva, que es cristiana, pero solamente son simpatizantes de la fe porque los han engañado. Les han dicho que Jesucristo es tu amigo, acéptalo en tu corazón, y en este momento que lo aceptes y digas esta oración, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y tan tan. Error, mentira, engaño, muerte. La palabra muerte del hebreo mawet alude directamente al lugar de los muertos, o Seol, infierno. De manera que cuando la muerte se convierte en el final natural de la vida humana sobre la tierra, fue para ser entregado al lugar de los muertos como una evidencia del castigo de Dios al hombre por cuanto desobedeció. O sea, fue la paga de su pecado. Ahora regrese conmigo a Génesis 3, por favor. Este es un tema muy interesante, mis hermanos, que tenemos que tomar muy en serio. Y los veo atentos, eso me da mucho gusto. Dice Génesis 3:7: en ese instante se les abrieron los ojos. En el instante que comieron del fruto, se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces trajeron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Estaban desnudos que descubrieron tiene varias implicaciones. En cuanto comieron del fruto prohibido, es decir, en cuanto cayeron en pecado, se les abrieron los ojos. Esto significa un despertar de la conciencia moral que les hizo darse cuenta de su desnudez física, pero también de la condición a la cual habían llegado por lo que acababan de hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Ellos no se veían de esa manera.
Eso les dio esa sensación de vergüenza, un sentimiento de culpabilidad, los hizo esconderse, ¿sí se acuerda? ¿Y qué hicieron? Tejer hojas de higuera. O sea, este remordimiento, esta sensación de culpa, solamente los llevó a pretender cubrirse con hojas de higuera. ¿Qué muestra esto? El esfuerzo del hombre por ocultar su pecado, tratando de encubrirlo con lo primero que encuentra. Y de eso todos sabemos. ¿Cuántos de todos hemos tratado de encubrir un pecado con lo que encontramos? Justificándonos. Ya cuando te caen en todo, ya cuando se descubre la verdad completa, bueno, es que, pues sí, pero fue por culpa de, pero tú nunca tuviste la culpa, ¿verdad? O sea, ¿se acuerda de cómo se echaron la culpa entre Adán y Eva? Y finalmente, no, pues fue la serpiente. Nadie era culpable. Nada más la serpiente y Dios por haber creado a la mujer. Pues no, mi hermano. Pero voy a esto. La experiencia más terrible fue la muerte espiritual que ellos en ese momento estaban viviendo, representado precisamente en la separación de la gloria de Dios, con todo lo que significó para la humanidad entera, no solamente para ellos y su generación, no, la humanidad entera. Tratando de minimizar su culpa, quisieron cubrir, ocultar su pecado, su falta, transgresión. Algunos dicen, es que nada más fue un error. No, mi hermano, pues un pecado. ¿Y sabes qué? Esto que hicieron solamente demuestra algo, que la provisión del hombre, o sea, lo que el hombre provea para justificar su pecado, jamás será suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Por eso, como una extensión de su gracia, en ese momento ofrece la única provisión necesaria para reconciliar al hombre con Él, representada en Cristo y su obra de redención. Así fue como una figura de lo que habría de venir, sangre inocente fue derramada para cubrir la desnudez física y espiritual de estos dos primeros hombres sobre la tierra, pues con pieles de animales. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Efesios 2:1. Dice así: y Él les dio vida a ustedes, ya está hablándole a la iglesia, a nosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuando estaban qué? Muertos. Estábamos muertos, mi hermano, estábamos muertos espiritualmente, separados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que su vida ha cambiado. Está hablando de los que fuimos redimidos y de los que todavía no conocen a Dios. De ahí el riesgo permanente de la muerte eterna para quienes, desechando la gracia de Dios, solo desean seguir sus propios caminos, hacer su propia voluntad, aunque se digan cristianos. ¿Usted cree que hay cristianos que siguen haciendo lo que les da la gana? Que dicen que son cristianos. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese camino que parece derecho es el camino de las justificaciones. Por eso no me estoy refiriendo exclusivamente a quienes todavía no conocen al Señor. Ellos simplemente lo que necesitan es el Evangelio. Me estoy refiriendo a quienes, identificándose como cristianos, todavía viven y piensan como si no le conocieran. Aquellos que todavía les es muy difícil aceptar que cuando llegaron a la fe en Cristo, irremediablemente deben morir a la carne y a los deseos de sus pasiones desordenadas. Y quieren seguir viviendo de la misma manera. Mire, morir a las cosas del pasado también es una separación, pero del mundo, de la vida anterior. Morir al hombre viejo, dice Pablo. Un alejamiento de las prácticas mundanas, una renuncia a todo aquello que antes llenaba la vida, pero era una vida de pecado, de corrupción, de deshonestidad, y que nos llevaba a un destino de muerte. ¿Qué significa esto?
que si el arrepentimiento y el nuevo nacimiento realmente se dieron, son verdaderos, pues debe haber un cambio de corazón con la decisión sincera de obedecer a Dios y de morir al pecado. ¿Cómo identificamos a un cristiano? Así, con un cambio de vida, un cambio de manera de pensar y de vivir. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, esto es menospreciar la gracia de Dios o tratar de burlarse de la gracia de Dios. Y Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Nosotros podemos fingir demencia, hacer como que somos, pero el Señor sí sabe quiénes son sus hijos. Por eso quien se ostenta y presume de ser cristiano, pero continúa pensando, reaccionando, viviendo conforme a su naturaleza anterior, sometido al pecado, gobernado por los apetitos del alma, aunque diga que vive, está, dígalo, muerto, porque no ha conocido, no ha entregado su vida realmente. Está practicando una religión sin Cristo. Y de los inconversos conocemos su destino eterno por rechazar la salvación en Cristo. Pero esta verdad no la consideran muchos que, diciendo profesar la fe cristiana, siguen exhibiendo su condición anterior. Hay otros que, por su obstinación al desviarse, por buscar su propia verdad, sus propios caminos, hasta llegan a apostatar de una fe que jamás les fue suya. Bueno, estos también quedarán separados de Dios eternamente. ¿Por qué? Porque quisieron seguir sus propios caminos. No se sujetaron al orden del Señor. No entendieron los cambios que debía haber en su manera de pensar y de vivir. ¿Y esto por qué, mi hermano? Porque Romanos 6:23 lo dice. La paga del pecado es la muerte. La buena noticia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hasta aquí hemos llegado con estos aspectos bíblicos que pues nos pueden hasta erizar la piel. Pero hay una buena noticia. Cristo pagó por todo, mi hermano. Hizo la obra completa. Y la palabra de Dios es clara y no nos engaña respecto a la justa retribución que tendrán los que rechazaron el Evangelio, los que agredieron a la iglesia, los que decidieron vivir y creer en algo que no tenía que ver nada con Jesucristo y la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:6, acompáñame por favor. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Pero esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. O sea, finalmente va a haber una retribución justa para todos. Hay quienes siguen haciendo lo malo, pero como no somos fundidos como antes, así de inmediato, y no, pues como que Dios no vio esto, como que no lo consideró, y siguen. Y este pensamiento es clásico en un creyente que no es maduro o que no comprende la santidad de Dios. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué nos indica este pasaje? Que la muerte y el juicio final nos va a alcanzar a todos. Ese momento, mis hermanos, donde ya no habrá tampoco oportunidad de nada, porque el tiempo de gracia, ¿qué? Habrá terminado. Y para quien esté separado de Dios, solamente quedará esa justa retribución a su condición espiritual, conforme a su conducta, sus decisiones, sus creencias. Todos compareceremos delante del juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí está hablando de toda persona, sin acepción,
Grandes y pequeños significa todos somos iguales, ahí no habrá diferencia, no habrá ningún tipo de jerarquía. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto no significa que por obras somos salvos, mi hermano. Significa que nuestra condición espiritual nos llevó a hacer obras. ¿Sí? Bueno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿quién está inscrito en el libro de la vida? El que se arrepintió de sus pecados, el que fue redimido por la sangre de Cristo, aquel que el Espíritu Santo tomó por su cuenta y ahora le dirige, le confronta, le sigue llevando de la mano a la santidad y es sensible a la palabra de Dios. El hombre no puede evitar la muerte física, mis hermanos, es ineludible. Pero lo que sí puede evitar es la muerte espiritual que lo separa de Dios, que lo conduce a la perdición. Y esto solamente es posible reconociendo su pecado, arrepintiéndose para alcanzar esa gracia. Sin embargo, la soberbia, el engaño del enemigo ha llevado al hombre a pretender, por un lado, obtener la salvación de su alma por obras, o pretender ser hijo de Dios sin cambios de vida. Mire, hay diversidad de doctrinas que engañan, que llevan a la gente a pensar que puede depender de determinadas cosas para alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, hay algunas doctrinas orientales donde afirman que para alcanzar ese nivel supremo de vida eterna deben reencarnar en diversos cuerpos de animales. Y esto es algo actual. La Biblia que dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué decir de la iglesia tradicional que creen que al morir el alma es enviada, cuando muere el hombre, su alma es enviada al lugar donde quienes según ellos, aunque mueren en gracia, todavía no son libres de toda imperfección? Y como castigo temporal o transitorio, les es necesario pasar un tiempo en el purgatorio, pues es un tiempo de condena, entre torturas, llamas de fuego, para luego ser rescatadas y enviadas al cielo. En esta doctrina consideran que el castigo del pecado no se quita cuando se perdona la culpa. Están haciendo innecesario el perdón de Dios, sino que se tiene que pagar o en esta vida o completar su castigo en el purgatorio. Ahora, como apoyo a este proceso para abreviar las penas de los que están en el purgatorio, libertarlos y facilitarles la entrada al cielo, bueno, los rezos, las misas, las mandas, el pago de indulgencias, el exceso de los méritos de los que ellos reconocen como santos, todo eso les funciona. Con estos dogmas establecen que si bien el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar la culpa, no fue lo suficiente para cancelar el castigo. Y por tanto todos tienen que ir al purgatorio a pagar ese pendiente que tienen por sus pecados. ¿Pero qué dice la Biblia? En primer lugar, no existe un solo texto que hable del purgatorio. Entonces no existe un lugar a donde vayan las almas a pagar por el pecado antes de pasar al cielo. Lo que sí nos enseña la Biblia es que por causa del pecado todos somos condenados a muerte eterna. Y esto es sin acepción de personas. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es para los que se sienten buenos. ¿Sí sabe usted que hay gente que se siente buena? Y usted les comparte del Evangelio, es que yo soy bueno, yo no hago nada. Yo no he secuestrado a nadie, no he matado. Se van a los límites.
No me drogo, no esto, soy buen esposo, soy buen papá. Oh, no, no, no. Te vas a ir al cielo con todo y zapatos, según él. Pero no hay ni siquiera uno. La buena noticia, Jesucristo precisamente murió y pagó en la cruz para redimir, para pagar ese pecado del mundo, es decir, de toda la humanidad, y darle salvación eterna. ¿Qué se debe hacer para acceder a ella? Creer. ¿Y sabe qué? Eso es lo más difícil. Prefieren creer en todas las cosas que hemos estado hablando. ¿Qué es más fácil, creer en Cristo y su sacrificio o todas las situaciones que hay que hacer para acceder al cielo? ¿Qué cree? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Creer que su sacrificio, mis hermanos, fue suficiente para satisfacer la justicia del Padre. Creer que ya no hay nada por hacer y solo queda caminar en la nueva vida que ahora tiene en Cristo, agradecido de haber recibido una salvación tan grande. Eso es todo. Hebreos 10:10, por favor. Dice Hebreos 10:10, y voy a estar sobre este capítulo omitiendo algunas partes que no nos lo alargarían mucho. No es que no sean importantes, simplemente lo alargaría. Dice Hebreos 10:10, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una. Versículo 14. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. 16. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más, ¿nunca qué? Nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque cuando los pecados han sido perdonados, más necesidad de presentar ofrendas por ese pecado. O sea, más claro, mi hermano, ni el café de allá abajo. No es cierto, María, es un buen café. Pero tenía que decir algo. Después del sacrificio, no, y también para bajar un poco los vemos muy tensos. Está bueno, ¿verdad? Después del sacrificio de Cristo, ya no queda más que pagar por el pecado, ni pretender hacerlo por medio de obras, dinero, rituales, castigos. ¿Por qué? Porque todo fue redimido en la cruz. Y quien hace esto, además de absurdo, está menospreciando la gracia de Dios, mi hermano. Sin embargo, hay quienes sí van a pagar por sus pecados. Sí habrá quien tenga que pagar, pero van a ser aquellos que rechazaron la provisión de Dios en Cristo, porque jamás experimentaron su perdón ni su gracia. Sí van a tener que pagar, pero va a ser irremediable su destino. O también aquellos que, habiendo conocido la gracia, por no sustentar sus convicciones ni sujetarse al orden de Dios, al no tener raíces firmes y pretender seguir ejerciendo su propia voluntad, se apartaron y volvieron al pecar. Volvieron al pecado, a la vida mundana. Salieron de nosotros, ¿por qué? No eran de nosotros. Ahora, todo eso es la consecuencia del pecado. Pero ¿qué es lo que sí esperamos los justos cuando muramos? Los hijos de Dios. Proverbios 14:32. Y ahora sí ya puede respirar y hacerle así. Ay, ahí viene lo bueno. El justo en su muerte tiene esperanza. Quien por medio de la fe en Cristo ha sido justificado, tiene la certeza de recibir lo que espera y la firme esperanza de disfrutar lo que aún no ve en este mundo. Eso significa esto. Tiene esperanza. ¿Usted tiene esperanza, mi hermano? Lucas 23:43, ¿qué le dijo al delincuente? Te digo ciertamente que hoy estarás conmigo en el paraíso. A este delincuente crucificado al lado de Jesús, ¿qué le fue suficiente? Primero, reconocerse tal como él era. ¿Qué le dijo al otro? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, este no ha hecho nada. Y después reconoce su señorío. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Qué confesión tan rápida! No se necesitó mucho. Reconoció su pecado, se arrepintió y le pidió al Señor que tuviese misericordia de él. ¿Y qué dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano,
Eso es lo que produce un corazón contrito y humillado delante de Dios. En Hechos 7:56, el contexto es que Esteban, el primer mártir de la era cristiana, uno de los 7 diáconos que eligieron para servir las mesas, ¿se acuerdan? Bueno, este era un diácono que lo habían llamado al servicio. Salió, no sé, a lo mejor tenía que ir a comprar el pan, algo, pero era un hombre apasionado por la palabra, empezó a predicar el evangelio. ¿Y qué le pasó? Lo empezaron a apedrear. Y cuando estaba a punto de morir, en Hechos 7:56 dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Él estaba siendo apedreado por defender al evangelio. A punto de morir, no vio las llamas del purgatorio que se abrían, sino los brazos de su Salvador que se extendían. Salmos 116:15: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué es estimada? Porque es el cumplimiento de su voluntad y de su promesa, nada más por eso, mi hermano. Promesa de vida eterna para los que creyeron en el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Por eso, a través de estos salmos, el Señor nos hace saber la dicha que espera a los redimidos cuando mueren físicamente. Y por eso es comparada esta muerte física como un sueño. En Juan 11:11, ¿cuál es el contexto de Juan 11:11? El Señor está esperando, después de haber recibido las noticias que Lázaro estaba muy enfermo. Marta y María esperaban que él fuera de inmediato para que su hermano fuera sanado, pero el Señor esperó. ¿Por qué esperó? Vamos a leerlo. Después de todo esto dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Fíjense las palabras. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, ahora sí que despertará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Vayamos a verlo, para que crean que el Señor sabía que venía el milagro de la resurrección de Lázaro. Me alegro que no estuviésemos ahí, me alegro para que se den cuenta de lo que viene. Dice según 1 Tesalonicenses 4:13, que fue uno de los versículos que vimos al principio: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esta profecía viene desde Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es donde vemos que ese intervalo entre la muerte física y la resurrección, descrito como un sueño, probablemente no hay conciencia de lo que sucede el tiempo que pasa. Es una de las posturas. Lo explico de esta manera. Cuando usted se duerme, ¿siempre sueña? No siempre. Y a veces cuando se duerme así bien profundo, que está bien cansado y que de repente pasa así de inmediato a noche, pero ni cuenta se dio de lo que pasó, ¿sí o no? Ahora, le pregunto, ¿qué sucedería si usted en ese profundo sueño ya no despierta? ¿Se va a dar cuenta? Así de simple. Para que no tenga miedo. O sea, esa es la posición, mi hermano. Es una posición en donde no nos vamos a dar cuenta. Entonces, si morir es como ir a dormir, por decirlo de alguna manera, entonces la siguiente experiencia consciente que tengamos cuando seamos resucitados será estar delante de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Dice Apocalipsis 21:3: entonces oí desde el trono, que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Jesucristo. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, donde ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán ¿qué? Dejado de existir. Jesús expresó estas palabras respecto a la resurrección. Ahora vaya conmigo a Juan 5:25. Ya casi vamos por el final. Dice: de cierto les digo nuevamente, afirmo esto, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿A quiénes se está refiriendo hasta ahí? ¿Quiénes son los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios? Pues los que estaban en ese momento, nosotros. Y los que la oigan vivirán. ¿Usted oyó la voz del Hijo de Dios? ¿Por qué cree que vive? Espiritualmente. Esa hora llegó con Cristo Jesús. Dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo, aquí ya es otro. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De qué está hablando ahora? De la resurrección. ¿Se fija cómo en un mismo pasaje está hablando de los dos muertos? Los muertos vivos, por decirlo de alguna manera, que pudieron escuchar por la fe y vivieron para nueva vida, pero está hablando de quiénes, los sepulcros, los que están en los sepulcros, los que durmieron, los que murieron, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me vuelvo a referir a esto, no está hablando que por las obras habrán perdido, ganado la salvación. Simplemente hacer lo bueno es una consecuencia de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, mi hermano. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A quién se está refiriendo? A los que estaban en ese momento. Y en el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que estaba así como viendo la tumba de Lázaro. ¿Crees esto? Le dice a Marta. ¿Qué cree que dijo Marta? No dijo que sí. Luego lo lee. Lo único que respondió es: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. O sea, Marta estaba todavía. Entonces, pero yo le pregunto: ¿usted sí cree esto? Qué bueno, yo también. La resurrección, mis hermanos, es un acto soberano de Dios, donde hace evidente su misericordia, su gracia, pero también su justicia. Pero también sabe que hace evidente su poder al vencer al enemigo más temido del hombre, la muerte. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo, al consumar la obra de redención y justificar la justicia del Padre por el poder del Espíritu Santo, con su resurrección venció a la muerte, y a Él le fue dada toda autoridad en los cielos, en la tierra y sobre toda potestad. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Nuevamente la palabra: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene todo en sus manos? Saulo de Tarso, mis hermanos, con esto concluyo. Antes de ser alcanzado por el Señor, persiguió a los cristianos a muerte. Y aunque era un hombre muy religioso, que amaba sinceramente a Dios, entendió un día que sin Cristo su destino de condenación estaba trazado. Pero precisamente por este entendimiento, él pudo reconocer, pero también actuar. Y en 1 de Timoteo 1:12 le dice esas palabras a su amado discípulo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció.
porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando la gracia de Dios alcanzó a Pablo o a Saulo y Jesucristo fue revelado a su corazón, su vida dio un cambio radical. Y de ser el más acérrimo perseguidor de la iglesia, se convirtió en el más grande proclamador del evangelio. La salvación, la regeneración, la nueva vida en Cristo produce cambios sustanciales en la vida del creyente. Y por eso pudo decir, ahora sí vamos, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ahora vea por qué. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Una gran disyuntiva, pero no estaba eligiendo entre dos cosas malas. Al contrario, dos cosas muy buenas. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, o sea, seguir vivo en este cuerpo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se va a dar en nuestras vidas hasta el momento que Él decida llevarnos. Y mientras estemos aquí, mis hermanos, hay un propósito por el cual el Señor nos tiene todavía. Pablo lo entendió. Y así es como nos enseña que el morir será ganancia cuando primero nuestro vivir sea Cristo. Cuando vivamos y caminemos como Él. Cuando su propósito sea nuestro propósito. Cuando pongamos nuestra mirada todos los días en el autor y consumador de la fe. Así fue como Pablo terminó la carrera. Así fue como le pudo decir a Timoteo, yo estoy ya a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. No tenía temor. Estaba gozoso. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Era lo que a él le importaba. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, también a todos los que aman su regreso. Está hablando de ti y de mí. Cuando el morir, es ganancia, mis hermanos. Solamente así no habrá temor, no habrá sombra de duda. Y cuando llegue el momento de partir, sabemos que va a estar para estar en su presencia, lo cual va a ser lo mejor que nos pueda suceder. Concluimos. En un mundo donde parece que la muerte tiene la última palabra, las promesas de Dios proclaman que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. El inicio de un destino eterno celestial para quienes han confiado en Jesús. Primera de Tesalonicenses 3:14, con esto nos vamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Será esto alentador? Mire, al comprobar en la palabra de Dios tanta misericordia, tanto amor, tanta gracia derramada hacia nosotros, una humanidad perdida que estaba destinada a la condenación, ¿cómo no poder reconocer cuando el morir es ganancia? Y entonces, si es así, ¿a qué temer, mis hermanos? ¿O a quién temer? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que solamente nos espera
¿O nos resta esperar el día en que Jesús aparecerá en los cielos o nos lleve a su presencia para finalmente resucitar con Él y estar con Él por toda la eternidad? Así que alentémonos con estas palabras, mi hermano, sin temor, y sostengámonos en el anhelo del regreso del Señor. Sea que venga, sea que nos lleve, pero ¿a qué temer? ¿Por qué? Porque morir es ganancia, mis hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Este es un momento muy hermoso, mis hermanos, porque tocamos uno de los temas más sublimes de la Escritura: el regreso del Señor, lo que hizo por nosotros, lo que hizo que fuésemos rescatados de esa condenación eterna. Así que dele gracias y aliéntense unos a otros con esta seguridad, con estas palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos siempre toda tu misericordia, Señor. Cuánto amor, cuánta gracia derramada por alguien que no lo merecía. No merecíamos nada, Señor, pero tú lo hiciste en tu perfecto amor, bajo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. No tenemos otra cosa que hacer. Y que nuestra vida se convierta en una espera paciente, una espera con convicciones de que el día que nos llegue partir, de la manera como tú decides, de la manera como tú quieres, Señor, tenemos la seguridad de que comenzó apenas para nosotros el camino. Así que gracias, Señor. Y nos alentamos con tu palabra, Señor. Nos alentamos, nos animamos, nos sentimos seguros. Porque tú eres perfecto, Señor. Porque tú eres verdad. Muchísimas gracias, Señor. Dale certeza a mis hermanos. Dales la seguridad. Afirma su fe, Señor. Para que no quede sombra de duda. Para que su vida se convierta en un testimonio permanente de fe, y que los demás puedan darse cuenta de lo que hace tu Espíritu Santo en quien es gobernado por Él, quienes tomamos la decisión de seguirte. Así que muchísimas gracias por todas tus bendiciones y misericordia, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. Tú eres fiel. Tus amores, tus palabras son verdad. Sé promesas, tú las cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Caldero lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Y aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Te sostengo como viento al invisible.
tus zapatos, tus palabras son verdad. Sé promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, y aunque sean infiel, tú siempre eres fiel. Mi pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tu verdad, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. No. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Amén.